Sostienes todo el cielo en tus manos. ¿Quién lo puede imaginar? Las riquezas de tu casa me permites recibir. Cada sueño, anhelo y preocupación ya cubierto está por ti. En sus manos yo descansaré. Él proveerá para mí sustento, mi ayuda fiel. Él proveerá para mí. Él proveerá para mí. Si hambriento yo me encuentro, en tristeza y soledad, vendré a ti, Señor. Vendré a ti con mis manos vacías, y tú darás que en sus manos yo descansaré. Él proveerá para mí sustento, mi ayuda fiel. Él proveerá para mí. Él proveerá para mí. En medio de la oscuridad estás obrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no siempre estás obrando. Abriendo caminos en el desierto. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, resplandeces, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa online desde Buenos Aires, Argentina. Lo podrán ahí escuchar en mi voz, que todavía estoy con la voz un poco tomada. Todo el mundo está engripado, con bronquitis o con algo por el estilo, por estos tiempos acá en la ciudad. Pero bueno, hay que seguir adelante. Una de las formas en las que Saddleback es una iglesia especial es que enfatizamos mucho el valor de la familia. Y no estamos hablando solamente de la familia física, sino especialmente nos gusta definir a nuestra iglesia como una familia espiritual o una comunidad de fe. Está científicamente comprobado que los seres humanos somos capaces de lograr mayores, mejores y más profundas metas cuando lo hacemos en grupo, cuando lo hacemos en equipo. El ser humano es un ser gregario, ¿sí? Que necesita estar con otros. De ahí viene la palabra congregarse, ¿sí? Y por eso quiero preguntarte si perteneces
a nuestra congregación, si estás gregando, se dirá así, con nosotros, si estás en familia, ¿sí? La facilidad de poder tener un servicio online como este, o un programa online como nos gusta llamarlo, es fantástico. Es un gran complemento para tu semana, volver a escuchar el mensaje, o especialmente si te lo perdiste porque el domingo por algún motivo no pudiste venir, o tal vez estás viendo esto desde otras ciudades, entonces no tenés esta parte de encontrarte personalmente con otros. Pero nosotros queremos facilitarte eso de alguna manera. Necesitamos estar en contacto, tal vez no personalmente, pero por ejemplo, podés unirte a Juntos los martes a las 7:30 de la tarde. Es por Zoom, entonces hay un poco más de conexión, hay un chat, hay caras que se ven por las cámaras prendidas, ¿sí? Así que quiero hacerte este desafío de que seas blend, nosotros le decimos así, blend, que unas lo personal con lo virtual. Si solamente estás en esta parte virtual, bueno, ¿cuál es la forma en que podemos ayudarte a que también interactúes con otros? Porque acordate, vas a poder crecer espiritualmente como Dios quiere si estás en contacto con otros, preferencialmente o preferentemente físico, pero si no, virtual. Queremos ayudarte. Completa la tarjeta de conexión o escribime por Instagram o escribime a seba@saddleback.com. Con todo gusto quiero conocerte, en especial si no sos de la ciudad de Buenos Aires, porque queremos armar grupos en tu ciudad, presentándoles personas de la misma ciudad que están mirando pero que no se conocen entre sí aún, para que puedan encontrarse a mirar esto juntos, o a tener un grupo pequeño, o como le estamos empezando a llamar ahora, una extensión de Saddleback Buenos Aires. Estamos explorando esos caminos, pero para eso tenés que levantar la mano y tenés que decir, acá estoy. Así que esperamos tu comunicación. Estamos para servirte, ¿sí? Nos entusiasma que nos vean de todas partes del continente y, por qué no, también de distintas partes del mundo. Vamos a escuchar el mensaje. Hoy tenemos a nuestro querido pastor Buddy Owens con este mensaje especial. Vamos. Hola a todos. Qué gusto verlos. Recibí una llamada el miércoles de mi amigo Rick Warren. Estaba muy enfermo y me llamó desde su cama. Me dijo, Buddy, ¿puedes predicar el fin de semana? Y le dije, pues sí, pero muchas personas estarán muy decepcionadas porque pensaron que te verían a ti, a Kay, a Andy y a Stacy. Y eso no pasará. Así que en vez de tener el fin de semana que pensaron, tendrán uno con Buddy. Así que... Pero... Rick envió una nota. La envió justo antes del servicio de las 4 y me pidió que la leyera. Así que aquí está de parte de Rick. Dice, querida familia Saddleback, los amo mucho. Gracias por orar por mí esta semana. Realmente quería estar con ustedes este fin de semana y entrevistar a Andy y a Stacy junto con Kay, pero he estado en cama 3 días ya. Me hice la prueba de COVID, pero afortunadamente solo fue una gastroenteritis. No sé cuál será mejor tener. ¿Sabes lo que digo? Él dice, la investigación de Andy está casi completa y no hay motivos para cambiar nuestra decisión de que Andy sea el nuevo pastor a mediados de septiembre. Otra vez, gracias por sus plegarias por mi salud y por favor oren por Andy y Stacy y todo lo que implica mudar a su familia aquí. Y la firmó Pastor Rick, así que hagamos eso. Oremos por Rick y por Andy y Stacy y por nosotros para iniciar el servicio. Oremos, Señor Dios, gracias por el regalo de hoy. Gracias por tu bondad y fidelidad, gracias por todo lo que nos has dado. Dios, gracias por todo lo que en tu sabiduría has retenido. Confiamos y agradecemos. Y hoy, Señor, oramos por nuestro gran amigo y pastor Rick. Te pedimos misericordia. Señor, sé su sanador. Toca su cuerpo, renueva su salud y sus fuerzas. Ponlo de nuevo en pie, en este púlpito, en el ministerio al que lo has llamado. Señor, ten misericordia, te pedimos hoy, dale descanso y paz.
y fuerza. Y Señor, por Andy y Stacy al prepararse para venir y asumir las riendas de esta iglesia y ser nuestros nuevos amigos, y por Andy, nuestro nuevo pastor, Dios, oramos por tu gracia y paz sobre ellos al mudar a su familia. Encárgate de todos los detalles y que sea un tiempo de gozo para ellos también. Y Padre, por este servicio de hoy, te abrimos el corazón. Pedimos por tu Espíritu que nos suavices para recibir lo que quieres decirnos, y oro, Señor, que mis palabras sean como semillas de verdad, sembradas en su corazón. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quieren sacar sus boletines de notas, hoy quiero hablarles de lecciones que he aprendido en mi vida. A menudo hago eso, hablar de cosas que he aprendido en mi experiencia de caminar con Jesús durante 58 años. Y así que hablaré de cosas que no diré que he aprendido, sino aprendiendo. Tal vez es mejor decirlo así. Quiero hablarte sobre cómo superar tu tormenta. Porque creo que si eres como yo, y probablemente lo eres, vivimos tormentas y a veces pasamos por una y vemos rápidamente cómo nos metimos ahí, pues decimos, ¿sabes? Probablemente hice cosas que no debía haber hecho, tal vez estoy juntándome con malas personas, tomando malas decisiones, o lo que sea, así que puedo ver por qué tengo el problema, probablemente me lo provoqué y estoy cosechando lo que sembré. Pero hay otras veces que estamos haciendo todo bien. Estamos siguiendo a Jesús, portándonos bien, juntándonos con buenas personas, tomando buenas decisiones que honran a Dios, y aún así nos encontramos en alguna tormenta. Estamos obedeciendo a Jesús. Pero de pronto una tormenta nos golpea y decimos, Dios, espera un segundo aquí. ¿Esto es lo que recibo por hacer las cosas bien? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué dejas que esto pase? Estoy cumpliendo mi parte del trato, Dios. ¿Por qué no estás cumpliendo tu parte? Dime por qué pasa esto. Pues Dios usa tormentas para formar nuestra fe. Y usa tormentas para enseñarnos lecciones. Él las usa para enseñarnos lecciones sobre Él mismo, cosas que no habríamos visto de otra forma. Y nos las usa para enseñarnos lecciones sobre nosotros mismos. Así que te haré unas preguntas al avanzar en el mensaje, y la primera que te haré es, ¿estás en una tormenta como esta ahora? Una tormenta que quizá tú no provocaste. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Una de las lecciones que he aprendido de todo esto es que en la tormenta no preguntes por qué, sino qué. No preguntes por qué está pasando, dile, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Porque cuando le haces a Dios la pregunta del por qué, no estás buscando una respuesta, estás buscando un argumento. No preguntes, Dios, ¿por qué dejas que esto pase? Sino más bien, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda? Y si estás en una tormenta ahora, entonces este mensaje es para ti. Veremos dos pasajes familiares del Nuevo Testamento. Si has leído la Biblia una vez o venido a la iglesia mucho, tú probablemente ya las escuchaste antes. Y nos reflejaremos en estas historias y veremos qué lecciones podemos aprender de las experiencias de otros. La primera está en Marcos capítulo 4, y la Biblia dice esto. Ese día al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, y dice, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Y también lo acompañaban otras barcas. Quizás quieras encerrar esa última oración. También lo acompañaban otras barcas, porque lo veremos más adelante en el mensaje. Y dice, se desató entonces una fuerte tormenta. Cuando Mateo escribió de esto, dijo, de repente, se desató una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Y Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces dice que al anochecer se fueron con Jesús
juntos en la barca, así que no hubo tiempo de preparación. No vieron esto venir. No tuvieron tiempo de, ¿sabes?, ver el pronóstico para ver si algo venía. Jesús dijo, vayan, así que fueron, y solo fueron, porque Jesús estaba a cargo de la agenda. Así que te pregunto, ¿está Jesús a cargo de tu agenda? Tú oras, venga tu reino, hágase tu voluntad, siempre que sea el jueves entre 2 y 4. O Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad mientras yo esté seguro y cómodo. Así que Jesús estaba a cargo de su agenda. Ellos seguían su guía y Él los guió directo a la tormenta. Y fue una tormenta furiosa. Recuerda, ellos eran pescadores profesionales. Crecieron en ese lago. Así que no era solo una ligera brisa. Estos hombres tenían miedo de que iban a morir. Era una tormenta furiosa, era una gran tormenta. Ahora, piensa en esto. Cuando los discípulos se encontraron en medio de esta tormenta, sacando agua para salvar su vida, estaban ahí porque Jesús los envió ahí. Así que esto es algo que puedes apuntar. Los discípulos estaban en la tormenta debido a su obediencia. Fue por su obediencia. A menudo pensamos que la tormenta llegará si desobedecemos. Ellos estaban en la tormenta por obedecer. Y quien haya dicho que el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro, estaba loco. Porque no siempre es seguro. A veces el Señor nos guía hacia aguas peligrosas. Estaban haciendo su voluntad. Estaban en el ministerio. Eran hombres buenos que hacían lo que Jesús les dijo que hicieran. Jesús estaba presente con ellos. Y de pronto estaban en una inesperada, catastrófica tormenta y tenían miedo de morir. Y sabes, puedes pensar, bueno, si solo me comporto y si sigo a Jesús muy de cerca y hago todo lo correcto, entonces la vida será color de rosa. Y estarías equivocado, porque las cosas no son así. De hecho, hay un principio que quiero que escribas en tus notas. Dice, Jesús no promete evitarme las tormentas, pero promete que me ayudará a superarlas. Él nunca prometió evitarte la tormenta, pero prometió ayudarte a superarla. Ellos no tuvieron advertencia de que esto venía, y no sabían en qué se estaban metiendo. Pero si no se hubieran embarcado en este viajecito de seguir a Jesús y obedecerlo, si no hubieran ido, se hubieran perdido un encuentro con el Dios que controla tormentas. Y quizá no te advirtieron de la tormenta en la que estás justo ahora. Pero si no estás siguiendo a Jesús, perderás la oportunidad de un encuentro con el Dios que controla tormentas. Y estaban en la tormenta porque Jesús los guió ahí, y ahora Jesús está dormido en el bote. Él está con ellos, pero no está haciendo nada, de nada. A veces parece que Jesús está dormido en tu bote y estás en problemas, estás sacando agua, tratando de mantener tu cuerpo a flote y Jesús no está haciendo nada para ayudarte. A veces parece así y le dices, Señor, como ellos, ¿no ves que me ahogo? ¿No ves qué está pasando? Me estoy ahogando en deudas. Mi matrimonio se está desmoronando. Señor, he hecho las cosas a tu modo en mi negocio y ahora vamos a quebrar. Y me siento abrumado por estas crisis, solo ahogado por ola tras ola de malas noticias. Y dice, Señor, ¿no ves que me ahogo? ¿Te has sentido así? ¿Has orado de esa manera? Pues veamos qué pasa luego. Vayamos al verso 39. Dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Lo que me encanta de eso es que Jesús no se movió hasta que escuchó a los discípulos. No fue la tormenta que lo despertó, fue su pueblo lo que lo despertó. Él respondió a su voz y le dijo al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados.
Me encanta esa palabra espantados. Estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. La Biblia dice que Jesús reprendió al viento, al mar y les dijo, silencio, cálmate, e inmediatamente todo se calmó. Bien, tú estás en el bote ahora. Estás ahí. ¿Cómo se siente? Pasar de una furiosa tormenta a total calma en un instante. ¿Por qué? Porque el tipo dormido se despertó y dijo algo. Eso fue lo que pasó. No tenía una varita mágica. Solo se despertó y dijo dos palabras. Silencio, cálmate. Verás, los discípulos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no sabían cómo la historia terminaba. No sabían que eso iba a pasar. Nunca habían visto algo así de parte de Jesús. De una tormenta feroz a una calma total solo porque Jesús dijo, silencio, cálmate. Al pensar en este pasaje, recuerdo cuando mis hijos eran pequeños. Tuvimos 4 hijos en 5 años. No me juzgues. No teníamos televisión. Bueno, puedo recordar, regresando del trabajo a casa después de un duro y largo día, estar sentado en el sofá de la sala, tomando una siesta, y los chicos en otra sala. Y empiezan una pequeña pelea, ¿saben? Gritando, discutiendo, se están peleando, algo está pasando. Me despiertan y les digo, silencio, cálmense. No hagan que me levante, ¿no? Es uno de esos momentos. Inmediatamente dicen, es papá, y se callan, paran. Creo que fue uno de esos momentos. Jesús dijo, silencio, cálmate, al instante. El viento y las olas le obedecen. Los discípulos no se dieron cuenta de que cuando Jesús habló el viento y las olas reconocieron su voz. Era la voz de su Creador. Y como niños rebeldes respondiendo a la voz de su padre, al instante se calmaron. Esa voz que trajo orden al caos de la creación en Génesis 1, fue la misma voz que trajo orden al caos en esta tormenta en Marcos 4. Es la misma voz que traerá orden al caos de cualquier tormenta que estés atravesando ahora. Y Marcos dice en el verso 41, dice, estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Los discípulos tenían miedo de la tormenta, pero estaban aterrados de Jesús. Usaron esa palabra, en griego es muy asustado. Estaban asustados de la tormenta, pero muy asustados de Jesús. Quiero que anotes esto. Cuando temes al Señor, no hay nada más que temer. Cuando temes al Señor, no hay nada más que temer. Ahora, ¿por qué estaban aterrados de Jesús? Al final le pidieron que los salvara. ¿Pero qué esperaban que Él hiciera? Tal vez pensaron que Jesús haría algo con el bote. Tal vez pensaron, se levantará, tomará un balde y sacará agua con nosotros. O tal vez pensaron que oraría y que un milagro sucedería o que les daría alguna instrucción. Después de todo, lo llamaban maestro. Dijeron, maestro, podemos ahogarnos. ¿Ves? Nunca soñaron que Jesús les hablaría a las fuerzas de la naturaleza y que estas fuerzas le obedecerían. Esperaban que Jesús les respondiera, como ellos ya sabían que haría, por sus experiencias pasadas, por las limitaciones que le habían impuesto. No tenían idea de quién estaba en ese bote. Como dije, a veces Dios te lleva por tormentas para enseñarte sobre Él mismo. A veces cuando oro, ya tengo resuelto lo que pienso que Dios debe hacer. Tengo un plan en mente. Dios, si cambiaras a esa persona. O Dios, si me hicieras rico. O Dios, si dejas que mi plan tenga éxito. Es como querer darle un balde y decirle, ponte a trabajar. Este es el plan, voy a decirle a Dios justo lo que debe hacer y cómo debe hacerlo.
Pero esa clase de oración no es una oración de fe, es solo manipulación. Este es el principio para anotar. No puedo rendirme y controlar al mismo tiempo. No puedo llamarlo Señor y decirle qué hacer. A veces su respuesta a la oración nos deja con miedo y duda de Dios. Si solo hiciera lo que esperamos que haga, no estaríamos asombrados. ¿Quién quiere adorar a un Dios que solo llena tus expectativas? Nuestras expectativas suelen ser muy bajas para Él. Dios responderá tu oración de maneras que nunca has imaginado. Sus respuestas te enseñarán cosas sobre Él que no conocías antes. Ese es el propósito de la tormenta. Dios quiere dejarte asombrado con su poder. Quiere que estés muy asustado. No asustado de que te hará daño, sino sorprendido de su poder. Por eso siempre deja espacio para que Dios responda tu oración como Él quiera, no como tú quieres, porque si no, bueno, podrías perderte ese encuentro con un Dios que nunca antes conociste. O solo tendrás que llevar tu bote hacia otra tormenta. Solo que esta vez Jesús no estará contigo en el bote, hasta que te bajes del bote y camines sobre el agua con Él, que es a donde vamos ahora. Esta es otra tormenta, y está en Mateo 14. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro. Uno pensaría que ya sabían que cuando Jesús decía suban al bote habría problemas. Hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Bueno, permíteme hablar de esto enseguida. Empieza con enseguida. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucedió ese día? ¿Cuál es el contexto? Bueno, si retrocedes, lo que encuentras es que el día en el que están comenzó con Jesús diciendo a los discípulos, tengo una idea. Ustedes están exhaustos. ¿Por qué no tenemos un pequeño retiro fuera en el campo y descansamos? Los discípulos están pensando, será asombroso. Haremos lo que nadie más puede hacer. Vamos a dejar a los demás. Solo nosotros y Jesús vamos al centro de retiros. Vamos a descansar, tal vez en una hamaca. Quizás pescaremos un poco, tendremos un asado. Y si tenemos suerte, Jesús hará otro de sus milagros de convertir el agua en vino, ¿no? Este será un día asombroso. Así que se subieron al bote y cuando llegaron al centro de retiro, había 5,000 personas esperando a Jesús. Ahí se terminó el retiro tranquilo con Jesús. Así que Jesús predicó todo el día. La gente estaba hambrienta y aquí se cuenta la historia de la alimentación de los 5,000. Todo eso pasó en ese día. Y ahora dice, amigos, suban al bote mientras despido a la gente. Así que, volviendo ahora, dice, enseguida, después de alimentar a los 5,000, Jesús hizo que los discípulos subieran al bote y que se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, ellos salieron de día y ya era de noche. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Así que otra vez los discípulos están en una tormenta debido a su obediencia. Hicieron lo que Él les dijo que hicieran. Habían tenido un día asombroso, inesperado, de ministerio. Y lo que sucedió luego fue un desastre. ¿Has notado que a los picos espirituales le siguen valles profundos? Cuando algo hermoso sucede, Jesús hace algo increíble en tu vida y lo siguiente que pasa es un problema, una tormenta. Los discípulos están en otra tormenta, pero esta vez Jesús ni siquiera está en el bote. No se le ve por ningún lado, aún está en tierra, donde lo dejaron. El verso 25 dice, en la madrugada, Jesús se acercó a ellos. Bien, la madrugada es entre 3 y 6 a.m. Salieron al amanecer.
La tormenta empezó en la noche y fue entre 3 y 6 de la mañana en que Jesús se les acercó. Es decir, Jesús no se les acercó cuando el problema empezó. Se les acercó muy tarde en la noche. Y fue una noche muy larga. Mi pregunta para ti, si estás en problemas, es ¿cuánto ha durado para ti? ¿Cuánto has esperado a Jesús? Ellos ni siquiera lo buscaban. En sus mentes era imposible, Él está en tierra. Allí lo vieron por última vez. Así que es imposible, es muy tarde, para que se aparezca. En sus mentes, en su experiencia, está en la orilla donde lo dejaron y no tenían idea de que lo que iba a pasar, iba a pasar. Así que volvamos al verso 25. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Caminaba sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, estaban muy asustados de nuevo. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Quiero que subrayes poca fe. Marca esa frase, poca fe. Quiero que pensemos en eso por un momento. Haz una pausa aquí. Hombre de poca fe. ¿Alguien aquí siente que tiene una fe gigante? La fe más grande en el mundo. ¿Alguien aquí se siente así? Vaya, tengo una fe tan grande. ¿O alguien aquí siente que tiene poca fe? Muy pequeña, no tan grande como debería ser la fe. ¿Alguien se siente así, que su fe es muy pequeña? ¿Sabes? Solía ver esa frase, hombre de poca fe. Solía verla como un reproche. Como si Jesús dijera, ¿qué pasa contigo y tus dudas? ¿Acaso no tienes fe? ¿Qué te pasa? Así es como pensaba. Así fue como me enseñaron. Jesús estaba regañando a Pedro. ¿Qué pasa contigo? Pero ya no la veo así. Veo esa frase, hombre de poca fe, como un término de afecto, como un hermano mayor hablando al menor. Pensemos en eso. ¿Qué clase de fe dijo Jesús que debes tener para mover una montaña? Una pequeña. Él dijo, si tienes fe como una semilla de mostaza, puedes mover una montaña. Él no dijo debes tener la fe de una montaña para mover una semilla. Es una fe como una semilla, es pequeña. Necesitas fe como la de una semilla de mostaza. Escribe este principio. Un poco de fe basta para un milagro. Porque con la fe de la semilla de mostaza mueves montañas, y con poca fe Pedro caminó sobre el agua. Esa fe como una semilla caminó sobre el agua, el paso de fe más impresionante de la historia. Su poca fe bastó para el milagro. Pero dice que al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro no se hundió hasta apartar los ojos de Jesús y enfocarse en la tormenta. Pedro no se hundió hasta apartar los ojos de Jesús y enfocarse en sus problemas, enfocarse en sus miedos. Pedro no se hundió hasta apartar los ojos de Jesús y enfocarse en el problema que tenía. En medio del milagro, él caminó realmente sobre el agua. Pedro empezó a dudar, demasiado bueno para ser verdad. Porque la tormenta continuaba.
Las olas golpeaban, el viento rugía. Lo único que cambió es que Pedro creyó que Jesús estaba ahí. Y dijo: Jesús, si eres tú, dime algo. Estoy en la tormenta, si eres tú, dime algo. Y Jesús dijo: ven, demos un paseo. ¿Y por qué le habló el Señor? Dio un paso de fe, salió de la barca y caminó sobre el agua. Entonces, ¿cómo no asustarse con la tormenta? Poniendo los ojos del alma, enfocados en Jesús, y seguir adelante. Debes poner un pie detrás del otro. No pienses en la tormenta, ni en los que están a tu alrededor, ni en el problema. Enfócate en Jesús y sigue caminando. Enfócate en Jesús. Recuerda que la fe bíblica no es creer en un resultado. La fe bíblica es creer en una persona. Tenemos fe no en que la tormenta cesará, no, tenemos fe en Jesús. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Él no dice sé en qué he creído, porque a veces, especialmente en una tormenta, no sabes en qué creer. Por eso hay que saber en quién creer. Dices: Dios, no lo entiendo, pero te entiendo a ti. No lo entiendo, pero te entiendo a ti. Tenemos fe en una persona. Fue cuando Pedro apartó los ojos de Jesús y los puso en otra cosa, que ahí empezó a hundirse. Por eso temió y Jesús le dijo: hombre de poca fe. Oye, hermanito, ¿por qué te rendiste? Era un término de afecto, no un reproche. Le decía: lo hacías muy bien. ¿Por qué te detuviste? Y la gente se burla de Pedro todo el tiempo porque dudó y se hundió. Yo pienso, ¿es broma? Él fue el único que tuvo el coraje o la pura osadía de salir del bote y dar ese paso de fe, arriesgarse y hacer lo que Jesús pedía. Y Pedro tuvo suficiente fe para caminar sobre el agua. Y Jesús dijo: eso es poca fe, eso parece, es solo un poco, pero es la que necesitas, no una gran fe, no mucha, solo un poquitito de fe. Así que si eres uno de esos como yo, que no sienten que tengan una gran fe, solo un poco de fe, pero la tienen en un gran Dios, es un poco de fe en un gran Dios. Si tienes poca fe, tengo buenas noticias. Tienes compañía. De hecho, quiero que lo escriban. Es una lección vital para recordar. La fe que tengo en Jesús ahora es suficiente para superar esta tormenta. La fe que tengo en Jesús ahora es suficiente para superar esta tormenta. No está esperando a que tengas una fe tan grande como una montaña para actuar. La fe que tienes ahora es suficiente. Ahora quiero volver al texto. Versículo 32 dice: cuando subieron a la barca, se calmó el viento. El viento no se detuvo cuando Pedro caminó sobre el agua. El viento soplaba y las olas seguían ahí, toda la tormenta. Por eso tuvo temor. Pero después de que Jesús subiera a la barca, el viento cesó, y dice: y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Los discípulos no lo entendieron en la primera tormenta. Dijeron: ¿quién es este? Pero con la segunda, respondieron a su pregunta: en verdad eres el Hijo de Dios. Recuerda que Dios usa las tormentas para enseñarte cosas sobre Él. Es el Dios que controla tormentas. Jesús es el Hijo de Dios. Vieron cosas de Jesús que nunca creyeron posibles. Y Él usa tormentas para enseñarte cosas sobre ti. La fe que tienes en Jesús ahora mismo basta para superar la tormenta. Aprendemos a las malas o aprendemos a las peores, pero igualmente
Dios te dejará sin palabras, muy asustado. No te hará ningún daño, pero te asombrará con su poder y su magnificencia. Te sorprenderá y tú tendrás una historia que contar a los demás para edificarlos, para animarlos a dar ese paso fuera del bote y seguir a Jesús en todo. Cuando temes al Señor, no hay nada más que temer. Tengo un par más de preguntas que quiero hacerte. Esta es la primera. ¿Qué mueve tu bote hoy? ¿Hay tormenta? ¿Te parece que Jesús se ha quedado dormido? Dice, Señor, levántate, coge un cubo y ayúdame. ¿Le estás pidiendo fuerzas para sacar agua un poco más deprisa? ¿Intentas decirle a Jesús qué hacer para resolverlo? ¿O estás dejando a Dios ser Dios? ¿Estás dejando espacio para que Dios haga lo que Él quiera? Clama a Él para que te salve. Enfócate en Él y haz lo que te pida. La segunda pregunta es esta. Si supieras que se acerca la tormenta, ¿te subirías al bote? Si supieras que vienen problemas, ¿seguirías haciendo lo que Jesús quiere que hagas? ¿O dirías, bueno, quizá luego? ¿Confías en Él? A Dios no le sorprende nada. Él no teme el resultado de ninguna tormenta y no está esperando en la otra orilla a que el cielo se despeje y el viento se calme. No está por ahí esperando a que lo resuelvas tú solo. Te acompaña en medio de la tormenta y se hace presente en cualquier crisis que atravieses. La Biblia dice en Nahum 1:3, dice, el Señor camina sobre el torbellino y la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. Esto significa que si hay nubes en el horizonte, son el polvo de sus pies, quizás sea a donde se dirige. Síguelo donde sea sin ningún temor. Síguelo a la tormenta. La forma más rápida de dejarla es atravesarla. Pero síguelo. Un último pensamiento para ti. En la primera tormenta de Marcos 4:36 les hice subrayar una frase que decía que había allí otros botes, es decir, que más personas vivieron aquella tormenta. ¿Estás en una tormenta ahora que mueva el bote de otras personas? ¿Tu crisis matrimonial está afectando a tus hijos? ¿Está pasando algo en tu negocio? ¿Tienes problemas financieros o legales y te preocupan tus empleados? A muchos botes les afectó aquella tormenta. La buena noticia es que cuando Jesús la calmó la tormenta para todos. Síguelo. Aférrate a Él. No apartes los ojos de Él. Fija la mirada del alma en tu Dios Salvador. Y confía. Él te guía en la tormenta, porque la fe que tienes en Jesús ahora basta para ayudarte. Di, Señor, quiero formar parte del grupo de los de poca fe y caminar en ella. Vamos a orar. Cerremos los ojos. Señor, nos asombras. Te agradecemos el consuelo y la paz que nos das, las lecciones que aprendemos con las vidas de los que nos precedieron. Y como hemos visto hoy, la fidelidad que tienes para los que te aman. Señor, te pido por las personas presentes, sea cual sea su tormenta, que una vez más tú te muestres como el Dios que controla la tormenta. Y te pido que traigas paz, fuerza y coraje.
que nos ayudes con nuestra incredulidad y nos ayudes a caminar en la fe que tenemos. Y quizás algunos de los presentes esté atravesando una tormenta. Quizás nunca le entregaste tu vida a Jesús. Quizás nunca lo invitaste a subir a tu bote. Y si nunca lo has hecho, quiero darte la oportunidad de hacerlo ahora. No tienes que ponerte de pie ni decir nada. Pero en el silencio de tu corazón, puedes orar así. Di, Señor, no lo entiendo todo, pero creo que eres el Dios que controla tormentas y ahora estoy en medio de una terrible. Y necesito que me salves. Así que del único modo que sé, pongo mi fe en Jesús y te pido que me salves. Te pido tu perdón por todo lo que he hecho mal y pido que me liberes. Y te pido que me guíes por el buen camino, el de la vida, el que te agrada. Te entrego mi vida ahora. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, responde a este mensaje. Como dije al principio, tenés que pertenecer a algún grupo, tenés que pertenecer de alguna manera a nuestra familia de fe. No hagas solamente zapping, no solamente consumas este programa, sino que además convertite en un contribuyente. Hay otros que necesitan de tu contribución, de tu persona, de tus palabras, de tu apoyo. No nos prives de eso, ¿sí? Una familia sin un miembro no es una familia completa. Así que contactame y contactanos para que podamos avanzar y ayudarte con esto. Muy buena semana, nos vemos el martes, en Juntos los Martes a las 7:30 de la tarde. Y si no, el próximo domingo. Tu cuidado es tan grande como la arena del mar. Tú sostienes todo el cielo en tus manos. ¿Quién lo puede imaginar? Las riquezas de tu casa me permites recibir. Cada sueño, anhelo y preocupación ya cubierto está por ti. En sus manos yo descansaré, Él proveerá para mí sustento, mi ayuda fiel, Él proveerá para mí, Él proveerá para mí. Y si al viento yo me encuentro, en tristeza solo
la oscuridad estás obrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda